Descubrimiento y conquista de El Salvador. Causas, consecuencias y personajes históricos. Semana 3. Para iniciar vamos a observar una imagen que se presenta en la guía y luego van a contestar estas 3 preguntas. ¿A qué época te remonta la imagen? Vean bien la imagen y tomen en cuenta de lo que hemos estado hablando en las clases anteriores. Y se van a dar cuenta que de la época que estamos hablando es de la época, muy bien, colonial. Número 2. ¿Qué diferencias observas entre la población? Pueden fijarse en la vestimenta, en la actitud que hay, si hay una actitud de imposición de parte de algunos, y eso es lo que van a describir. Número 3. ¿Qué nombre le pondrías al evento que se observa? Ustedes pueden ver que hay ahí como que se están saludando, entonces puede ser un encuentro. Ustedes tienen imaginación para ponerle el nombre que consideren que se le puede poner a este evento. Después de haber contestado estas 3 preguntas, hay que realizar la lectura del contenido de esta guía. Hay que hacerlo despacio. Yo haré una lectura con ustedes, pero ustedes pueden leerlo en su casa las veces que sean necesarias para comprender mejor el contenido. Causas de la conquista de Cuscatlán. Después de la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente en 1492, les tomó 30 años a los españoles llegar hasta las tierras salvadoreñas. En esa época, este territorio estaba habitado por grupos étnicos como lenques, cacauperas, chortís y en su mayoría pipils. Motivado por la posibilidad de la extracción de metales preciosos como el oro y la plata, además de la explotación de la riqueza agrícola de las tierras de Cuscatlán, Pedrarias Dávila mandó un capitán suyo a explorar la costa salvadoreña en 1522. 2 años más tarde Pedro de Alvarado se interesó en la apropiación del territorio ubicado hacia el sur de México, y es así como llegó a lo que ahora es El Salvador. Proceso de conquista. Pedro de Alvarado empleó exitosamente una táctica española común para dividir y ganar provincias nativas, que consiste en conquistar los enemigos de los grupos que se mostraban amistosos hacia los españoles. La conquista de las tribus aborígenes que habitaban las tierras que hoy conforman la República de El Salvador empezó a finales de 1524 y principios de 1525, 32 años después del arribo de Colón a América en 1492. Pedrarias Dávila envió a Francisco Hernández a Honduras, quien a su vez envió a Hernando de Soto hacia el señorío de Cuscatlán. Cuando Pedro de Alvarado supo esto, envió a un grupo de hombres liderados por Gonzalo de Alvarado. Sus tropas atravesaron el río Paz, continuaron la ruta de la costa. Las primeras localidades pipils a las que llegaron, el 6 y 7 de junio de 1524, fueron Mopilcalco y Acatepec, en el actual departamento de Ahuachapán, en la que tomaron prisioneros y ordenaron a otros que fuesen a buscarles comida, pero los moradores abandonaron la población y se dirigieron a las elevaciones cercanas. Al día siguiente tuvo lugar la batalla de Acaxual, en la que miles de defensores pipils sostuvieron combate. Fueron derrotados por las armas de fuego, la caballería y la acción engañosa empleada por los españoles, pero dejaron varios heridos entre aquellas tropas, incluido el propio Alvarado, que recibió un flechazo en el fémur. No quedó constancia de que fuera un supuesto príncipe o cacique denominado Atonal quien disparara, pero la tradición oral fue la responsable de inventar un nombre autóctono para aquel flechero desconocido que hirió de gravedad al jefe de aquella expedición de descubrimiento, conquista y colonización. Entre el 13 y el 16 de junio, el ejército hispano nahua libró diversas batallas, como las de Tacuzcalco, Cenzonapán e Izalco. Después, arribaron a Miahuatán y a Tehuán, hoy ateos, para luego librar otros encuentros bélicos masivos en Yopicalco, Opico, Isilopango y Loupango. Dieron la vuelta al volcán de San Salvador por el norte, para después bajar hacia las riberas del río Lempe y del lago de Ilopango. Solo faltaba que ingresaran a la capital de Cuscatlán, sitio que actualmente se encuentra entre Suchitoto y Perulapía. El 17 de junio de 1524, Pedro de Alvarado y Contreras entró en la capital del señorío. Debido a la gravedad de su herida abandonó Cuscatlán el 21 de julio de 1524, sin haber conquistado a la etnia pipil.
Entre diciembre de 1527 y febrero de 1528, Diego de Alvarado fue enviado a conquistar el señorío de Cuscatlán, lo cual logró. Posteriormente, la villa de San Salvador fue refundada por Diego de Alvarado en el sitio conocido como Ciudad Vieja, en el Valle de la Bermuda, a 8 kilómetros al sur del actual Suchitoto. Para 1528 se estima un aproximado de 90 pueblos conquistados y repartidos entre los españoles. Desde 1529 a 1540 Luis de Moscoso, Diego de Rojas, Pedro de Portocarrero, entre otros capitanes del ejército de Pedro de Alvarado, prosiguen y ponen fin a la conquista y pacificación de El Salvador. Consecuencias de la conquista de Cuscatlán. Esclavitud. Se sabe que la esclavitud en el territorio nacional comenzó cuando Pedro de Alvarado esclavizó a centenares de personas en su entrada de 1524. También el proceso de pacificación de la provincia de Cuscatlán, entre 1526 y 1528, y las rebeliones posteriores dieron oportunidades para conseguir esclavos. Incluso en 1932 la mayoría de las regiones Lenque y Chortís, es decir, el oriente y norte de El Salvador, estaban en guerra, y podían ser tomados por esclavos. La encomienda. La recompensa que esperaba ganar el conquistador español, aparte de los posibles botines de batallas, era el derecho a los impuestos de las comunidades conquistadas, y esto era el sistema de encomienda. El impuesto generalmente consistía en los productos locales y ocasionalmente en proveer sirvientes. Los conquistadores más destacados o mejor conectados con los Alvarado u otra familia poderosa recibían las mayores comunidades en encomienda. Aceptar otro dios. A los conquistados les era impuesta la religión del conquistador, en este caso la religión católica, que fue utilizada para someter al yugo español a los indígenas. Profesar obediencia a un rey que existía más allá de los mares. Aun cuando el conquistador permanecía en el continente americano, las tierras conquistadas y gran parte de lo que éstas producían eran tributos para el rey de España. Trabajo excesivo. Los indígenas cultivaban la tierra, trabajaban en la minería y eran personal de servicio, sin ninguna paga. Únicamente les permitían tomar de su trabajo una cantidad mínima para la supervivencia de su familia. El resto era tributo al conquistador y al rey en España. Desconocer la autoridad de los caciques y aceptar la de los conquistadores. Se transformó la organización social, ahora eran los españoles quienes lideraban. Permitir que se mezclaron las razas. Los españoles vieron hermosas a las mujeres nativas del continente, iniciando de esta forma la mezcla de ambas razas. Renunciar a su cultura. Adoptaron diferente idioma, religión, costumbres y tradiciones. Aun cuando éstas les fueron impuestas, poco a poco se dejó en el olvido su propia cultura. Vamos a responder estas dos preguntas. Pregunta A. ¿Cuáles fueron las causas de la conquista de El Salvador? Entre las causas que ustedes se recuerdan que se leyó está el interés por la posibilidad de extracción de metales preciosos como el oro y la plata, también la explotación de las riquezas agrícolas y la expansión de territorio. Pregunta B. ¿La lucha que sostuvieron los conquistadores con los nativos fueron en iguales condiciones? Explica tu respuesta. Como ustedes se pudieron dar cuenta, los españoles tenían ventajas porque ellos tenían conocimiento y usaban el metal. Además de eso, usaban la pólvora. Tenían animales domesticados como el caballo. Eso ponía a los indígenas en una condición de desventaja. Vamos con la actividad 3. En la actividad 3 dice que van a regresar a la lectura de las consecuencias de la conquista de Cuscatlán y al igual que en el siguiente ejemplo, van a seleccionar dos efectos de la conquista de El Salvador. Los van a ilustrar y luego van a describir la situación que muestra su dibujo. Aquí hay un ejemplo. La encomienda es una consecuencia. Aquí se muestra un dibujo y luego se describe qué está sucediendo en ese dibujo. Los indígenas son forzados a trabajar en la agricultura para entregar la mayoría de sus productos a los conquistadores. Dentro de las consecuencias que ustedes pueden dibujar está la esclavitud, aceptar a un solo Dios, renunciar a su cultura, entre otros que están ahí como consecuencia, pero les están pidiendo dos más. Entonces van a hacer el dibujo,
la consecuencia, describir en qué consiste su dibujo. Entonces en sus cuadernos deben de haber 3 consecuencias. Tenemos la actividad 4, con la información que contiene la guía sobre el descubrimiento y la conquista, completa el siguiente organizador gráfico. Yo les voy a dar unas orientaciones para que ustedes lo enriquezcan y que quede mejor. Escenario, ¿dónde ocurrió? En territorio salvadoreño, en Cuscatlán. Personajes, ¿quién o quiénes participaron? Está Pedro de Alvarado y los indígenas, pero hay otros que ustedes pueden incluir. Causas, ¿por qué? ¿Por qué se dio este acontecimiento? Por el deseo de apoderarse del oro y de la plata, además de las riquezas agrícolas y extender el territorio. Eventos, ¿cómo se dio ese evento? Fue una lucha desigual en donde se sometió a nuestros antepasados. Y para terminar tenemos una evaluación. En el cuaderno van a escribir una conclusión del proceso de conquista del Salvador. Su conclusión debe tener cuál de los datos les pareció más interesante y por qué. ¿Qué resultados se habrían obtenido si el encuentro entre conquistadores y nativos hubiese sido amistoso? ¿Qué hubiera sucedido? Imagínense y lo escriben. Que tengan un bonito día.